Era un día cualquiera en una pequeña ciudad del interior, con el sol iluminando cada esquina. En medio de risas y sueños, un joven sale de su casa con una promesa a su madre: volveré pronto. Su sonrisa despreocupada es la imagen de una vida llena de posibilidades. Pero, en cuestión de segundos, todo cambiaría de una forma que nadie podría imaginar. ¿Qué harías si los planes que tenías para el futuro desaparecieran en un abrir y cerrar de ojos? Si el mundo que conoces se desmoronara, dejando solo preguntas sin respuesta y un dolor que parece no tener fin. Pero, a veces, es en las pruebas más oscuras donde la fe se enciende y lo imposible se convierte en un milagro. La historia que estás a punto de escuchar no es solo de lucha, sino de algo mucho más grande. Es un testimonio de cómo Dios puede transformar lo que parecía el final en un comienzo glorioso. ¿Te atreves a descubrir cómo? Era un atardecer tranquilo en la pequeña ciudad de San Miguel de Allende, donde las calles empedradas y los tejados rojos reflejaban la calidez de un México lleno de tradición y fe. El cielo, teñido de un vibrante naranja, parecía un cuadro pintado por la mano de Dios. Dentro de una casa modesta, Xavier, un joven de sonrisa fácil y ojos llenos de sueños, se preparaba para salir. «Mamá, regreso pronto, lo prometo», dijo, mientras tomaba su skate desgastado pero querido, un regalo de su madre, Teresa. Ella, una mujer de mirada bondadosa, lo miró con esa mezcla de amor y preocupación que solo las madres saben sentir. «Dios te guarde, hijo, y no olvides que Él siempre va contigo». Xavier sonrió, acercándose para darle un beso en la mejilla. Fue un gesto cotidiano, pero lleno de significado, uno que resonaría en sus memorias mucho más de lo que él podía imaginar. Las ruedas del skate comenzaron a deslizarse suavemente por la calle inclinada. El viento fresco de la tarde acariciaba su rostro mientras bajaba por una pendiente empinada, sintiendo una libertad indescriptible. Pero en ese instante, cuando todo parecía perfecto, la tragedia golpeó. De repente, en el cruce principal, un camión apareció girando bruscamente, bloqueando su camino. Los frenos chillaron. El sonido fue ensordecedor. La gente en la plaza cercana volteó horrorizada al escuchar el impacto. El silencio que siguió fue roto por los gritos desgarradores de Teresa, quien corrió desesperada desde la puerta de su casa. «Señor, no me quites a mi hijo. Te lo ruego». En cuestión de minutos, una ambulancia llegó con las luces destellando y las sirenas llenando el aire. Teresa, con lágrimas en el rostro, no soltó la mano de Xavier mientras lo subían a la camilla. «Hijo, Dios está contigo. No te sueltes de su mano». Las palabras de fe resonaban, pero en su corazón sentía una angustia que solo podía calmarse en oración. El hospital, con sus paredes blancas y el constante ir y venir de médicos y enfermeras, se convirtió en un escenario de incertidumbre. Los minutos se hicieron horas mientras Xavier era sometido a exámenes y cirugías de emergencia. Teresa permaneció en la sala de espera, arrodillada, orando sin cesar. «Señor, tú eres mi refugio y fortaleza. Te entrego a mi hijo, pero por favor, no permitas que pierda la esperanza». Después de 24 horas de lucha, el diagnóstico fue devastador: paraplegia. Cuando los médicos pronunciaron esas palabras, Xavier sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Por qué a mí, Dios? ¿Qué hice para merecer esto?», murmuró entre lágrimas, su voz apenas audible. La noticia se extendió rápidamente en la comunidad. La iglesia local organizó una vigilia de oración esa misma noche. Las bancas de madera se llenaron de vecinos que se unieron para interceder por Xavier y su familia. Las velas encendidas iluminaban los rostros preocupados, pero llenos de fe. Mientras tanto, Teresa continuaba al lado de su hijo, sosteniendo su mano y susurrando versículos bíblicos. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Los meses siguientes fueron un calvario. Xavier enfrentó cirugías, terapias interminables y noches sin dormir, luchando contra infecciones y el dolor físico y emocional. Teresa,
Agotada pero firme, no dejaba de orar. Cada mañana, al despuntar el sol, le decía: Dios no nos abandona. Si Él permitió esto, es porque tiene un propósito para tu vida. En medio de esta tormenta, un domingo por la tarde, Teresa convenció a Xavier de asistir a un culto en la iglesia. Aunque al principio se mostró reacio, finalmente aceptó. Durante la alabanza, mientras el coro entonaba «Eres fiel, Señor», algo comenzó a cambiar en su corazón. Con los ojos cerrados, sintió una paz inexplicable que lo envolvía, como si una mano invisible estuviera sosteniéndolo. Esa noche, Xavier tuvo un sueño que jamás olvidaría. En él se encontraba en un lugar oscuro, pero de pronto una luz brillante apareció. Miras divinas lo levantaron suavemente y una voz clara y serena le dijo: «Todavía tengo planes para ti». Al despertar, las lágrimas corrían por sus mejillas. No entendía completamente lo que había sucedido, pero por primera vez desde el accidente, sentía una chispa de esperanza. «Quizás no todo está perdido», murmuró, mientras Teresa, al verlo, lo abrazó con fuerza. «Dios está contigo, hijo. Él tiene algo grande preparado para ti. No te rindas». Xavier, con el corazón aún conmovido por el sueño, miró hacia el cielo desde la ventana de su habitación y susurró: «Señor, si esto es parte de tu plan, ayúdame a entenderlo». El regreso a casa fue un momento agridulce para Xavier. Después de meses en el hospital, soñaba con volver a su habitación, a su cama y al calor de su hogar. Sin embargo, la realidad fue un golpe inesperado. La silla de ruedas, que ahora lo acompañaba a todas partes, parecía un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada rincón de la pequeña casa familiar, desde el comedor hasta el patio, le hacía sentir lo limitado que era su mundo ahora. «Es como si estuviera atrapado dentro de mí mismo, mamá», dijo una tarde, mientras observaba por la ventana a unos niños jugando fútbol en la calle. Su voz, cargada de resignación, perforó el corazón de Teresa, pero ella, con la firmeza de una fe inquebrantable, se acercó y puso una mano en su hombro. «Xavier, no estás atrapado. Dios está contigo, incluso en este momento difícil. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece». A pesar de las palabras de su madre, cada día era una lucha para Xavier. Aprender a manejar la silla de ruedas en los estrechos pasillos de la casa parecía un desafío imposible. Intentar realizar tareas simples, como alcanzar un vaso en la cocina, lo llenaba de frustración. Sin embargo, Teresa nunca dejó de estar a su lado, ayudándolo con paciencia y dedicación. Por las noches, cuando Xavier finalmente se dormía, ella se arrodillaba junto a su cama y oraba en silencio. «Señor, dale fuerzas a mi hijo. Hazle sentir tu amor en medio de esta tormenta». La comunidad de San Miguel de Allende, conocida por su unidad y solidaridad, no tardó en movilizarse. Vecinos, amigos de la iglesia y hasta desconocidos se unieron para construir una rampa en la entrada de la casa de Xavier. Una mañana, al salir al patio, se encontró con el trabajo terminado. La rampa de concreto, sencilla pero funcional, era un gesto que hablaba de amor y esperanza. «No estás solo», le dijo un vecino mientras le ayudaba a probarla. Ese día, Xavier sintió una chispa de gratitud en medio de su oscuridad. Esa semana, Teresa insistió en que asistieran al culto dominical. Al principio, Xavier se resistió. «¿Para qué voy a ir? No creo que Dios quiera escucharme después de todo esto», dijo, con la mirada fija en el suelo. Teresa se inclinó y con voz suave pero firme respondió: «Xavier, Dios siempre escucha, incluso cuando estamos enojados o confundidos. Él tiene algo que decirte. Ven conmigo». Finalmente, después de un largo silencio, aceptó. Entrar en la iglesia fue una experiencia abrumadora. Todos los ojos se posaron en él, pero no con lástima, sino con un amor sincero. La congregación, compuesta por vecinos y amigos, lo recibía con calidez. Durante el culto, mientras las notas del himno Tu Fidelidad llenaban el recinto, Xavier cerró los ojos.
Las palabras de la canción, que hablaban de la constante presencia de Dios, parecían resonar directamente en su corazón. El sermón de ese día, predicado por el pastor Miguel, trató sobre cómo Dios puede usar incluso las pruebas más difíciles para cumplir sus propósitos. A veces cuando pensamos que hemos perdido todo, es cuando Dios comienza a construir algo nuevo en nuestras vidas. Él tiene un propósito, incluso en medio del dolor, dijo el pastor. Esas palabras cayeron como bálsamo en el corazón de Xavier. Por primera vez, se permitió la posibilidad de que su vida aún pudiera tener sentido. Al final del culto, un hombre mayor, don Ernesto, se acercó a Xavier con un libro en las manos. «Hijo, este libro me ayudó mucho cuando pasé por momentos difíciles. Espero que pueda hacer lo mismo por ti», dijo, entregándole un ejemplar titulado Caminos de Fe, Historias de Superación. Esa noche, Xavier abrió el libro en la quietud de su habitación. Cada página estaba llena de testimonios de personas que habían enfrentado desafíos aparentemente imposibles y habían encontrado fuerzas en su fe. Las historias, algunas llenas de lágrimas y otras de triunfos, le hablaban de una manera que nada lo había hecho antes. Pasó horas leyendo, y aunque el cansancio finalmente lo venció, despertó con una sensación diferente. En los días siguientes, algo comenzó a cambiar en su corazón. Durante años, había soñado con estudiar ciencias de la computación, un sueño que había dejado de lado después del accidente. Pero ahora, ese sueño volvía a aparecer, como un destello en la oscuridad. Sin embargo, las dudas no tardaron en llegar. ¿Cómo voy a lograr algo así en mi condición?, pensaba constantemente. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la ventana de su habitación, Xavier murmuró en voz baja: «Dios, si de verdad tienes un plan para mí, dame una señal. Muéstrame que todavía puedo soñar». En ese momento, no hubo respuesta inmediata, pero una paz inexplicable llenó su corazón. Era como si esas palabras fueran el primer paso hacia un camino desconocido, un camino que comenzaba a vislumbrar con fe. A medida que los días pasaban, Xavier comenzó a considerar la posibilidad de perseguir el sueño que una vez había dado por perdido. Inspirado por los relatos del libro que don Ernesto le había regalado y por el constante ánimo de su madre, Teresa, decidió dar un paso de fe, aunque el miedo y las dudas seguían presentes en su corazón. Fue Julia, su novia, quien lo empujó suavemente hacia adelante. «Xavier, tú tienes un don. Dios no se equivoca al darte talentos y sueños. Si Él permitió este momento en tu vida, es porque quiere usarlo para algo más grande», le dijo Julia mientras sujetaba su mano con ternura. Esa noche, después de mucha reflexión y oración, Xavier decidió inscribirse en un curso en línea de introducción a la programación adaptado para personas con discapacidad. El primer día de clases fue un desafío mayor de lo que esperaba. El teclado adaptado que había recibido no respondía de la forma que él quería, y cada línea de código parecía una montaña que escalar. «No puedo hacerlo», dijo frustrado después de varios intentos fallidos. Pero Julia estaba a su lado, siempre dispuesta a recordarle que la fe y la perseverancia son parte del proceso. «Xavier, cada pequeño paso que das cuenta. Recuerda que Dios no busca perfección, sino un corazón dispuesto», le dijo con una sonrisa alentadora. Mientras Xavier luchaba con sus estudios, Teresa enfrentaba una tormenta diferente. La situación económica de la familia se volvió más complicada cuando su esposo, Flavio, decidió irse de casa, incapaz de lidiar con la nueva realidad. Aunque su partida fue un golpe devastador, Teresa se aferró a su fe. «El Señor es mi pastor, nada me faltará», repetía con firmeza mientras doblaba sus rodillas en oración todas las noches. La comunidad de San Miguel de Allende, una vez más, mostró su espíritu solidario. La iglesia organizó una colecta para apoyar a Xavier en sus estudios. Los vecinos, conmovidos por su historia, aportaron generosamente. Con el dinero recaudado, Teresa pudo comprarle a Xavier una computadora adaptada, lo que hizo que las clases se volvieran un poco más accesibles. Cuando le entregaron la computadora, Xavier sintió un nudo en la garganta. «No sé cómo agradecerles»,
dijo con lágrimas en los ojos. La computadora fue más que un recurso, fue un símbolo de esperanza renovada. Con cada clase que pasaba, Xavier comenzó a ver pequeños avances. Aunque todavía enfrentaba dificultades, cada línea de código escrita correctamente era una victoria que lo llenaba de orgullo. Julia, siempre a su lado, lo alentaba a no rendirse. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte solo, le recordaba constantemente. Una noche, mientras ambos trabajaban juntos en una tarea particularmente complicada, Julia sugirió algo inesperado. ¿Por qué no oramos por esto? No solo por ti, sino por el propósito que Dios tiene con esto. Xavier, un poco sorprendido, accedió. Mientras oraban, él sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Al finalizar, dijo en voz baja, «Dios, si este es tu plan, yo confío en ti». Esa entrega marcó un antes y un después en la vida de Xavier. Aunque las dificultades no desaparecieron, ahora las enfrentaba con una perspectiva diferente. Cada error en el código, cada noche sin dormir, era una oportunidad para fortalecer su fe y su carácter. Con el tiempo, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. Xavier logró completar su primer módulo del curso con una calificación destacada. Su profesor, impresionado por su dedicación, lo mencionó en una reunión virtual como un ejemplo de superación y determinación. Esto llenó a Xavier de una emoción indescriptible. Mientras celebraban este logro en familia, Teresa dijo algo que quedó grabado en su corazón. «Xavier, nunca olvides que estos pequeños pasos de fe son los que nos llevan a grandes victorias. Dios siempre honra a quienes confían en Él». Esa noche, mientras Xavier cerraba los ojos para dormir, recordó las palabras de su madre y las promesas que había leído en la Biblia. Por primera vez en mucho tiempo, soñó con un futuro donde podía usar su conocimiento para ayudar a otros. Y aunque no sabía cómo llegar allí, estaba seguro de que Dios estaba guiando cada uno de sus pasos. A medida que el curso en línea avanzaba, las lecciones se volvían cada vez más complejas. Lo que al principio eran ejercicios básicos de programación, ahora se transformaba en proyectos que requerían habilidades más avanzadas y tiempo de dedicación que Xavier a veces sentía que no tenía. Las noches parecían más largas, y el peso de sus limitaciones físicas se hacía más evidente con cada fallo del sistema o cada error en su código. Una tarde particularmente difícil, Xavier pasó horas frente a la computadora tratando de resolver un ejercicio que parecía imposible. Frustrado y agotado, golpeó la mesa con las manos y dejó caer su cabeza en ellas. «No puedo más», murmuró, mientras las lágrimas empezaban a brotar. Teresa, que observaba desde la puerta, se acercó en silencio y se sentó a su lado. «Hijo, entiendo que esto parece demasiado, pero recuerda que Dios no nos da cargas que no podamos llevar. Él te dará la fuerza que necesitas. ¿Por qué no paramos y oramos juntos?». Aunque al principio Xavier dudó, dejó que su madre tomara sus manos y comenzara a orar. «Señor, muéstrale a mi hijo que es más que capaz porque tú estás con él. Dale la sabiduría y la paciencia que necesita para superar este desafío». Cuando terminaron, Teresa le dio un suave apretón en el hombro y le dijo: «Dios ya está obrando, aunque aún no lo veas». Esa misma noche, mientras Xavier revisaba su correo, encontró un mensaje inesperado. Era un correo de la facultad donde se ofrecía una beca especial para personas con discapacidad que mostraran dedicación y un fuerte deseo de superarse. Su corazón latía con fuerza mientras leía los requisitos. La beca incluía no solo apoyo económico, sino también la posibilidad de asistir a clases presenciales en una universidad local que ofrecía transporte adaptado. Con nerviosismo y emoción, Xavier presentó su solicitud, sin muchas esperanzas de ser seleccionado. Pero una semana después, recibió la noticia que cambiaría el rumbo de su vida. «¡Felicidades! Has sido seleccionado para nuestra beca de excelencia». Las palabras brillaban en la pantalla de su computadora como un milagro tangible. «¿Será que realmente puedo hacer esto?», preguntó Xavier, aún incrédulo, mientras mostraba el correo a Teresa. Su madre lo abrazó con fuerza y respondió con una convicción que solo la fe podía dar. «Dios abrió esta puerta, hijo.
Si Él la abrió, también te dará la capacidad de atravesarla. El siguiente domingo, durante el culto, el pastor Miguel invitó a Xavier a compartir su testimonio. Aunque al principio se sintió abrumado por la idea de hablar frente a tantas personas, algo dentro de él le dijo que debía hacerlo. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, narró cómo, a pesar de sus dudas y limitaciones, había decidido confiar en Dios y seguir adelante. Cuando estaba en el hospital, soñé que unas manos me levantaban y una voz me decía que todavía había planes para mí. Hoy entiendo que ese sueño no era solo un consuelo, era una promesa. Y aunque a veces siento que no soy lo suficientemente fuerte, sé que Dios está conmigo en cada paso, dijo, emocionando a toda la congregación. Los aplausos llenaron la iglesia, pero lo que más conmovió a Xavier fue ver a otras personas acercarse después del culto para compartir sus propias luchas. Tu historia me ha dado fuerzas para no rendirme, le dijo una mujer mayor. Dios realmente usa nuestras vidas para inspirar a otros, pensó Xavier mientras regresaba a casa. Con la ayuda de los miembros de la iglesia, Xavier organizó todo para comenzar sus clases presenciales. La primera vez que abordó el transporte adaptado, sintió una mezcla de miedo y emoción. Cada pequeño paso hacia la universidad era un recordatorio de que estaba cumpliendo un propósito mayor. Las clases en la universidad presentaban nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Sus compañeros, al conocer su historia, se ofrecieron a ayudarlo con tareas que requerían habilidades físicas que él aún estaba desarrollando. Xavier encontró en ellos un apoyo inesperado que lo motivaba a seguir adelante. Con cada día que pasaba, Xavier reafirmaba su confianza en que Dios estaba obrando en su vida. Aunque las dificultades no desaparecían, su perspectiva había cambiado. Ahora veía cada desafío como una oportunidad para crecer y como una prueba de fe que lo acercaba más a los planes de Dios para él. La vida universitaria era un nuevo mundo para Xavier, lleno de desafíos inesperados. Desde el primer día de clases, se dio cuenta de que no sería fácil adaptarse. Aunque tenía su computadora adaptada y un transporte especial que lo llevaba a la universidad, enfrentaba dificultades técnicas y momentos de frustración que ponían a prueba su paciencia. Sin embargo, cada obstáculo lo acercaba más a Dios. Una noche, después de horas intentando resolver un problema técnico que no lograba entender, Xavier se derrumbó, cerró la computadora con fuerza y dejó escapar un grito de frustración. «Dios, no puedo más. Siento que no soy suficiente, que esto es demasiado para mí», dijo con lágrimas en los ojos mientras miraba al cielo desde su ventana. El silencio de la habitación parecía ensordecedor, pero algo en su corazón le recordaba que no estaba solo. Al día siguiente, mientras se dirigía a la universidad, un compañero de clase, Eduardo, se le acercó. «Oye, Xavier, escuché que estás teniendo problemas con el software que usamos. Yo soy bueno en eso. Si necesitas ayuda, no dudes en pedírmela», dijo con una sonrisa sincera. Xavier, sorprendido, aceptó la oferta con gratitud. Eduardo no solo le ayudó a resolver el problema técnico, sino que también se convirtió en un amigo y un apoyo constante en las clases. Mientras Xavier enfrentaba los retos académicos, la comunidad seguía orando por él. En la iglesia, el pastor Miguel organizó una vigilia de oración dedicada a pedir fuerzas y sabiduría para Xavier. Esa noche, la congregación se reunió bajo la tenue luz de las velas, elevando sus plegarias al cielo. «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», leyó el pastor, citando Jeremías 29:11. Las palabras resonaron en el corazón de Xavier, trayéndole una paz inexplicable. Con la ayuda de Eduardo y el apoyo constante de su madre y Julia, Xavier logró completar su primer semestre con éxito. Contra todo pronóstico, obtuvo calificaciones destacadas que incluso sorprendieron a sus profesores. Durante una ceremonia en la universidad, uno de ellos mencionó su nombre como ejemplo de superación. «Es un honor tener a estudiantes como Xavier, que no solo enfrentan desafíos, sino que los convierten en oportunidades», dijo el profesor, provocando un aplauso que hizo que Xavier sintiera que todos sus esfuerzos habían valido la pena. De regreso en casa, Teresa preparó una pequeña celebración para reconocer los logros de su hijo. Con una cena sencilla pero llena de amor,
Se sentaron juntos a reflexionar sobre lo que habían vivido hasta ahora. Xavier, nunca olvides que todo lo que has logrado es porque Dios ha estado contigo en cada paso. Él no solo abre puertas, también camina a nuestro lado mientras las cruzamos, dijo Teresa, con una sonrisa llena de orgullo. Esa noche, mientras oraba antes de dormir, Xavier agradeció a Dios por cada detalle de su vida. Gracias, Señor, por las personas que has puesto en mi camino, por las dificultades que me han enseñado a depender de ti y por las pequeñas victorias que me recuerdan que tú estás obrando. En los días que siguieron, Xavier comenzó a darse cuenta de que su historia no solo lo estaba transformando a él, sino también a las personas a su alrededor. Eduardo le confesó un día: «Tu determinación me ha inspirado a tomar en serio mis propios estudios. Antes sentía que nada valía la pena, pero verte a ti me ha cambiado la perspectiva». Por su parte, Julia compartió cómo la fe de Xavier la había acercado más a Dios. «Tu manera de confiar en Él, incluso en los momentos más difíciles, me ha enseñado lo que realmente significa tener fe», le dijo mientras caminaban juntos por la plaza después de clase. Sin embargo, no todo era fácil. Xavier seguía enfrentando momentos de duda y agotamiento. Pero ahora, cada vez que sentía que no podía más, recordaba las palabras de su madre, las oraciones de su comunidad y las pequeñas señales de que Dios estaba trabajando en su vida. Un domingo, durante el culto, el pastor Miguel habló sobre cómo los milagros no siempre llegan de forma espectacular. A veces, los milagros están en los detalles, en esas pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que al mirarlas juntas, nos damos cuenta de que forman parte de un plan perfecto, dijo. Xavier, sentado junto a su madre, sintió que esas palabras eran para él. De vuelta en casa, escribió en un cuaderno que había comenzado a usar como diario: «El verdadero milagro no está en los grandes eventos, sino en los detalles, en las personas que Dios pone en mi vida, en las fuerzas que me da cada día y en las puertas que abre cuando menos lo espero. Gracias, Señor, por ser el autor de mi historia». Con este nuevo entendimiento, Xavier enfrentó los días siguientes con renovada confianza. Aunque sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, estaba seguro de que cada paso que daba estaba guiado por la mano de Dios. Era una tarde tranquila cuando el timbre de la puerta rompió la rutina de la casa. Teresa, al abrir, se encontró frente a un rostro familiar que no esperaba volver a ver tan pronto. Flavio, su esposo y padre de Xavier, estaba allí, con una expresión de arrepentimiento evidente. «Quiero hablar contigo y con mi hijo», dijo, con la voz temblorosa. Teresa sintió una mezcla de emociones: sorpresa, dolor y esperanza. Aunque aún le dolía la partida de Flavio meses atrás, su fe la había preparado para este momento. «Dios restaura lo que parece roto», pensó, invitándolo a pasar. Sin embargo, sabía que el encuentro con Xavier no sería fácil. Cuando Xavier lo vio entrar en la sala, su rostro se endureció. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con frialdad. «¿No fue suficiente abandonarnos cuando más te necesitábamos?». Las palabras de Xavier resonaron en el pequeño espacio, cargadas de la ira y la tristeza que había acumulado desde la partida de su padre. Flavio bajó la mirada, incapaz de sostenerla. «Hijo, sé que fallé. No hay excusas para lo que hice, pero he estado orando y Dios me ha mostrado lo equivocado que estaba. Solo quiero pedirles perdón a ti y a tu madre». Xavier, aún herido, no podía aceptar esas palabras de inmediato. «¿Perdón? ¿Crees que es tan fácil? ¿Dónde estabas cuando nos enfrentábamos a todo esto solos?». La tensión llenó la habitación, y Teresa, con su calma habitual, se acercó a su hijo, colocándole una mano en el hombro. «Xavier, sé que duele, pero el perdón no es para justificar lo que hizo, es para liberar tu corazón del peso que llevas», dijo suavemente. «Dios nos llama a perdonar, porque Él nos ha perdonado primero». Esa noche, durante el culto, las palabras del pastor Miguel parecieron estar dirigidas directamente a Xavier. El perdón no es un acto de debilidad,
sino de obediencia a Dios. Cuando elegimos perdonar, abrimos la puerta para que Dios sane nuestras heridas y restaure lo que creíamos perdido. Esas palabras resonaron en la mente de Xavier durante días. Aunque no quería admitirlo, sabía que la falta de perdón estaba impidiendo que su corazón estuviera en paz. Una noche, después de un largo tiempo de oración, tomó una decisión. Señor, no puedo hacer esto solo. Ayúdame a perdonar como tú me has perdonado, murmuró mientras las lágrimas corrían por su rostro. A la mañana siguiente, con una mezcla de nervios y determinación, escribió una carta dirigida a su padre. En ella, expresó todo el dolor que había sentido, pero también su decisión de perdonar. Te perdono porque Dios me enseñó lo que es la gracia, escribió al final. Cuando Flavio leyó la carta, no pudo contener las lágrimas. Fue a buscar a Xavier y con la voz quebrada le dijo: Gracias, hijo. No merezco tu perdón, pero lo acepto con todo mi corazón. Padre e hijo se abrazaron por primera vez en meses, y en ese momento, Xavier sintió que un peso enorme se desvanecía de su pecho. El reencuentro no solo trajo paz a Xavier, sino que también marcó el inicio de una nueva etapa para la familia. Aunque aún quedaba mucho por sanar, el perdón había abierto la puerta para la reconciliación. En la iglesia, la congregación celebró este acto de restauración como un testimonio del poder de Dios para transformar corazones. Esa noche, Xavier escribió en su diario: El perdón no cambia lo que pasó, pero cambia lo que está por venir. Hoy entendí que no se trata de lo que mi padre hizo, sino de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Con el tiempo, Flavio comenzó a asistir a la iglesia con ellos, buscando reconstruir los lazos que había roto. Aunque el proceso fue lento, cada día fue un recordatorio de que Dios trabaja en los detalles y que nunca es tarde para comenzar de nuevo. El reencuentro con su padre marcó un cambio profundo en Xavier. Aunque el camino hacia la sanación familiar aún era largo, el acto de perdonar lo había liberado de una carga que llevaba en el corazón. Ahora sentía una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo, como si Dios lo estuviera preparando para algo más grande. En la universidad, su dedicación y perseverancia empezaban a dar frutos. No solo destacaba en sus clases, sino que también fue invitado a formar parte de un proyecto especial que buscaba desarrollar tecnología accesible para personas con discapacidad. Sus profesores lo veían como un ejemplo de superación y lo recomendaron para liderar uno de los equipos. Xavier, aunque sorprendido, aceptó el desafío. Esto es más grande de lo que imaginé, le confesó a Julia una tarde mientras caminaban por el parque. ¿Qué pasa si no soy capaz? Julia tomó su mano y le dijo con una sonrisa: Xavier, Dios no te da sueños sin darte también las herramientas para alcanzarlos. Confía en que Él te está guiando. Al mismo tiempo, en la iglesia, el pastor Miguel invitó a Xavier a liderar un grupo de jóvenes. Al principio, dudó. ¿Qué podría enseñarles yo? Aún estoy intentando encontrar mi camino, dijo. Pero Teresa, con su sabiduría habitual, lo animó. Dios usa nuestras luchas y nuestras historias para inspirar a otros. No necesitas tener todas las respuestas, solo un corazón dispuesto. Xavier aceptó el desafío y poco a poco comenzó a compartir su testimonio con los jóvenes de la iglesia. Durante sus reuniones, hablaba sobre cómo la fe lo había sostenido en los momentos más oscuros. Una tarde, mientras hablaba, dijo algo que tocó profundamente a los asistentes. Dios no nos define por lo que hemos perdido, sino por lo que Él aún puede construir en nosotros. Esas palabras resonaron en los corazones de los jóvenes, muchos de los cuales enfrentaban sus propias luchas. Uno de ellos, un chico llamado Mateo, que había dejado la escuela debido a problemas familiares, se acercó después de la reunión. Xavier, tu historia me hizo darme cuenta de que no puedo rendirme. Quiero retomar mis estudios. ¿Crees que podría hacerlo? Xavier lo miró con una sonrisa y respondió: Si yo pude, tú también puedes. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer. Mientras tanto, su relación con Julia
se fortalecía cada día. Una noche, durante una cena familiar, ella mencionó la posibilidad de casarse. Aunque ambos compartían un amor profundo, Xavier sentía inseguridad. ¿Qué pasa si no soy suficiente, si no puedo darle todo lo que merece?, se preguntó en silencio. Esa noche, en un momento de oración, le pidió a Dios dirección. Señor, si este es tu plan para nosotros, dame la confianza para dar este paso, murmuró mientras las lágrimas corrían por su rostro. Al día siguiente, mientras leía su Biblia, un versículo llamó su atención. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Esa respuesta fortaleció su fe. Xavier comenzó a planear un futuro con Julia, confiando en que, con Dios, serían capaces de superar cualquier obstáculo. La universidad, la iglesia y su vida personal estaban llenas de nuevos retos, pero Xavier ya no sentía miedo. Cada día era una oportunidad para crecer, para aprender y para dar testimonio del amor de Dios. Mientras lideraba el grupo de jóvenes y avanzaba en sus estudios, sentía que estaba construyendo algo que iba más allá de él mismo, un legado de fe y perseverancia. Una tarde, mientras trabajaba en el proyecto de tecnología accesible, recibió un correo inesperado. Había sido nominado para un premio universitario de superación personal, un reconocimiento que destacaba no solo su desempeño académico, sino también su impacto en la comunidad. Esa noche, compartió la noticia con su familia y Julia. Dios es fiel, dijo Teresa mientras abrazaba a su hijo. Esto es solo el comienzo de lo que Él tiene planeado para ti. La noticia de la nominación de Xavier para el Premio Universitario de Superación Personal se extendió rápidamente. Familiares, amigos y compañeros de iglesia lo felicitaban con entusiasmo, destacando cómo su historia de perseverancia era un ejemplo del poder transformador de Dios. Sin embargo, para Xavier, esto era más que un reconocimiento. Es una prueba de que Dios siempre cumple sus promesas, dijo mientras compartía la noticia con Julia. Poco después de la nominación, durante un evento universitario en el que presentaba el proyecto de tecnología accesible que lideraba, un hombre en la audiencia quedó profundamente impresionado. Se trataba de Don Héctor, un reconocido empresario cristiano que dirigía una de las principales empresas de innovación tecnológica en el país. Después de la presentación, se acercó a Xavier y le dijo: «Joven, su historia me ha conmovido. Necesitamos más personas como usted en nuestra empresa. Me encantaría ofrecerle un lugar en nuestro programa de prácticas». Xavier, sorprendido y emocionado, aceptó la oferta con humildad. «Esto no es solo una oportunidad laboral, es una puerta que Dios está abriendo para mí», pensó mientras compartía la noticia con su madre y Julia. Teresa, como siempre, atribuyó todo a la fidelidad de Dios. «Hijo, cuando caminas en su propósito, las bendiciones vienen en abundancia. Este es solo el principio», le dijo con una sonrisa llena de orgullo. Mientras Xavier se preparaba para este nuevo desafío, también avanzaba en su relación con Julia. Después de semanas de oración y conversaciones profundas, ambos decidieron dar el siguiente paso: casarse. La noticia fue recibida con alegría por sus seres queridos, aunque algunos en la comunidad expresaron dudas. «¿Cómo podrán manejar tantas responsabilidades juntos?», murmuraban algunos. Pero ni Xavier ni Julia dejaron que los comentarios negativos los desanimaran. Planearon una ceremonia sencilla, centrada en su fe y en el amor que los unía. El día de la boda, la iglesia estaba llena de amigos, familiares y miembros de la comunidad que querían ser testigos de su unión. Durante los votos matrimoniales, Xavier emocionó a todos con sus palabras: «Julia, prometo amarte, respetarte y caminar a tu lado, confiando en que Dios guiará cada paso que demos juntos. Si Él nos trajo hasta aquí, sé que nos llevará aún más lejos». La ceremonia fue un testimonio de la fidelidad de Dios, y muchos de los asistentes se sintieron inspirados por su fe y compromiso. «Dios realmente hace cosas nuevas en nuestras vidas cuando confiamos en Él», dijo el pastor Miguel durante el sermón de la boda. Poco después de casarse, Xavier comenzó su práctica profesional en la empresa de Don Héctor. Los primeros días fueron desafiantes, pero también emocionantes.
Cada tarea que le asignaban era una oportunidad para aprender y demostrar sus habilidades. Sus colegas quedaron impresionados no solo por su talento, sino también por su humildad y disposición para ayudar a otros. A las pocas semanas, don Héctor le ofreció a Xavier un puesto fijo en la empresa. «Tu trabajo ha sido excepcional. Quiero que formes parte de nuestro equipo de manera permanente», le dijo. Xavier aceptó la oferta con gratitud, reconociendo que este era un regalo más de Dios. Con este empleo, Xavier y Julia pudieron establecerse como familia. Aunque los desafíos no desaparecieron, cada día aprendían a enfrentarlos con fe y unidad. En sus oraciones nocturnas, agradecían a Dios por las bendiciones recibidas y le pedían sabiduría para manejar las responsabilidades que tenían delante. La historia de Xavier seguía inspirando a muchos, tanto dentro como fuera de la iglesia. En un culto especial, el pastor Miguel lo invitó a compartir su testimonio nuevamente. Frente a la congregación, Xavier habló con el corazón. Cuando todo parecía perdido, Dios estaba escribiendo un capítulo nuevo en mi vida. Hoy soy testigo de que, cuando confiamos en Él, lo imposible se vuelve posible. Ese testimonio tocó profundamente a los asistentes. Muchas personas que enfrentaban sus propias luchas se sintieron animadas a no rendirse. Una mujer, visiblemente conmovida, se acercó al final del culto y le dijo: «Tu historia me dio el valor para volver a orar por mi familia. Gracias por recordarme que Dios nunca nos abandona». Xavier sabía que su vida estaba destinada a algo más grande que él mismo. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era una oportunidad para glorificar a Dios y compartir su amor con otros. Ahora, con un trabajo estable, una esposa que compartía su fe y una comunidad que lo apoyaba, estaba más decidido que nunca a seguir avanzando, confiando en que los planes de Dios siempre son perfectos. Los meses que siguieron al matrimonio de Xavier y Julia fueron de grandes cambios y bendiciones. Ahora, con un trabajo estable y un hogar lleno de amor y fe, Xavier sintió que estaba cumpliendo un propósito mayor al que nunca había imaginado. Sin embargo, una oportunidad inesperada lo llevó a un nuevo capítulo en su vida: compartir su testimonio públicamente. Todo comenzó cuando don Héctor, su jefe, le pidió que participara en un evento de liderazgo cristiano organizado por la empresa. «Tu historia es demasiado poderosa para guardarla. Estoy seguro de que inspirará a muchos», le dijo. Aunque Xavier se sintió nervioso al principio, después de orar junto a Julia y Teresa, decidió aceptar. «Si Dios me ha dado esta historia, también me dará las palabras para compartirla», pensó. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Empresarios, jóvenes y líderes cristianos escuchaban con atención mientras Xavier contaba su historia, desde el accidente que transformó su vida hasta las bendiciones que habían llegado al confiar en Dios. «Mi vida no es perfecta, pero sé que cada caída, cada lágrima y cada lucha han sido parte del plan de Dios. Él nunca nos abandona», dijo, conmoviendo a la audiencia. Las palabras de Xavier resonaron profundamente entre los asistentes. Después de su discurso, muchas personas se acercaron para agradecerle y compartir cómo su testimonio había tocado sus corazones. «Estaba a punto de abandonar mi empresa porque sentía que no podía más, pero tus palabras me recordaron que Dios está conmigo en cada desafío», le dijo un joven empresario. Ese evento marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Xavier. A partir de entonces, comenzó a recibir invitaciones para compartir su historia en iglesias, conferencias y programas de televisión cristianos. En cada lugar al que iba, su mensaje era claro: con Dios no hay imposibles. Incluso en los momentos más oscuros, Él está obrando a nuestro favor. En una de sus primeras conferencias, Xavier conoció a un grupo de jóvenes con discapacidad que enfrentaban grandes desafíos para continuar con sus estudios. Inspirados por su testimonio, muchos de ellos decidieron retomar sus sueños. Uno de ellos, Alejandro, le dijo: «Pensé que mis limitaciones eran un obstáculo, pero tú me has enseñado que Dios puede usar nuestras debilidades para mostrar su fuerza». A pesar de su creciente reconocimiento,
Xavier se mantuvo humilde. Cada vez que subía al escenario o hablaba frente a una cámara, recordaba las palabras de su madre. Esto no es para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Sin embargo, junto con el éxito, llegaron también los desafíos. Algunas personas comenzaron a criticar su fe, cuestionando la autenticidad de su historia. ¿Cómo puedes decir que Dios te ayudó cuando todavía estás en una silla de ruedas?, le preguntaron en una ocasión. Xavier, con serenidad, respondió: la mayor sanidad no está en mi cuerpo, sino en mi corazón. Dios ha transformado mi vida de formas que van más allá de lo físico. Cada cicatriz que llevo es un recordatorio de su fidelidad. Las críticas no lo desanimaron. Al contrario, reforzaron su compromiso de usar su historia para inspirar a otros. Durante un culto especial en su iglesia, Xavier compartió cómo enfrentaba esos momentos de duda y oposición. Dios no nos promete una vida sin pruebas, pero sí nos promete que estará con nosotros en cada batalla. Por eso, cada vez que siento que no puedo más, recuerdo que su fuerza es suficiente. Mientras tanto, en casa, Xavier y Julia seguían construyendo su vida juntos. Aunque sus horarios eran ajetreados, siempre encontraban tiempo para orar y reflexionar sobre cómo Dios los estaba guiando. Una noche, mientras revisaban las invitaciones para futuras conferencias, Julia le dijo: Xavier, tu historia no solo ha cambiado tu vida, también está cambiando las vidas de muchas personas. Nunca dejes de compartir lo que Dios ha hecho por ti. En una de sus presentaciones más importantes, Xavier fue invitado a un programa de televisión cristiano que se transmitía a nivel nacional. Durante la entrevista, compartió un mensaje que dejó una profunda impresión en los televidentes. Mi historia no es sobre lo que yo he logrado, sino sobre lo que Dios ha hecho en mí. Él es quien convierte nuestras cenizas en belleza, nuestras lágrimas en gozo y nuestras derrotas en victorias. Esa noche, recibió cientos de mensajes de personas de todo el país que se sentían inspiradas por su testimonio. Muchas de ellas compartieron cómo estaban atravesando momentos difíciles, pero sus palabras les habían dado esperanza. Xavier entendió que su historia era más que un testimonio. Era una herramienta que Dios estaba usando para tocar corazones y restaurar vidas. Cada conferencia, cada mensaje y cada oportunidad de hablar sobre la fidelidad de Dios lo motivaban a seguir adelante. En su corazón, sabía que este era solo el principio. Señor, oró una noche, gracias por usar mi vida para glorificarte. Ayúdame a ser siempre un reflejo de tu amor y tu gracia. La rutina de Xavier, ahora como esposo, trabajador y testimonio vivo de fe, se llenó de pequeños momentos que reflejaban las grandes obras de Dios en su vida. Cada día estaba repleto de responsabilidades y desafíos, pero también de bendiciones que le recordaban que su historia no se trataba solo de su propio crecimiento, sino de cómo podía impactar a quienes lo rodeaban. En casa, Xavier y Julia estaban aprendiendo juntos los detalles de la vida matrimonial. Aunque había días difíciles, su compromiso con Dios les daba la fuerza para enfrentarlos. Todas las noches, sin importar qué tan cansados estuvieran, dedicaban tiempo para orar juntos. Señor, guíanos en este camino. Ayúdanos a construir una familia que glorifique tu nombre, oraban con frecuencia. Una de las mayores alegrías de Xavier era pasar tiempo con su pequeño hijo, Daniel, quien a sus 3 años ya mostraba una fascinación por el skate. Una tarde, mientras jugaban en el patio trasero, Daniel tomó el viejo skate de Xavier y lo empujó torpemente sobre el pavimento. «Mira, papá, soy como tú», gritó con entusiasmo. Xavier lo miró con los ojos llenos de emoción. Aunque ya no podía usar el skate como antes, ver a su hijo disfrutar de algo que había sido tan importante en su vida le llenaba el corazón. «Hijo, el skate me enseñó muchas cosas», le dijo mientras lo ayudaba a mantenerse en equilibrio. «Pero la lección más grande que aprendí fue que, aunque caigas, siempre puedes levantarte. Y con Dios, nunca estás solo para hacerlo». En el trabajo, Xavier continuaba destacándose por su dedicación y pasión. Su equipo en la empresa de Don Héctor lo admiraba no solo por su talento,
sino también por su actitud positiva y su disposición para ayudar. En una reunión, su jefe lo felicitó públicamente. Xavier, no solo estás aportando ideas brillantes, sino que también estás transformando la cultura de nuestra empresa. Tu fe y tu determinación son un ejemplo para todos nosotros. Aunque los elogios eran constantes, Xavier siempre redirigía la gloria a Dios. Todo lo que soy y todo lo que hago es gracias a Él, decía con humildad. Mientras tanto, su papel como líder en la iglesia seguía creciendo. Cada semana, se reunía con el grupo de jóvenes para compartir reflexiones sobre la fe y los desafíos de la vida. Durante una de estas reuniones, un joven llamado Samuel se sinceró sobre su lucha con la depresión. «A veces siento que no tengo un propósito», confesó con lágrimas en los ojos. Xavier se acercó a él y le dijo: «Samuel, yo también sentí eso alguna vez, pero aprendí que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Él te ama y quiere usarte de formas que ni siquiera puedes imaginar ahora. No te rindas». Esas palabras tocaron profundamente a Samuel, quien comenzó a asistir regularmente a las reuniones y con el tiempo encontró esperanza y propósito en su relación con Dios. En casa, Xavier reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado desde el accidente. «Nunca imaginé que algo tan doloroso podría llevarme a este punto», le confesó a Julia una noche mientras miraban a Daniel dormir. «Pero ahora entiendo que cada paso, cada lágrima y cada caída tenían un propósito mayor». Un domingo, mientras Xavier lideraba una oración en la iglesia, sintió una fuerte necesidad de hablar sobre el milagro de la vida cotidiana. «A veces, esperamos que Dios actúe con grandes señales y maravillas», dijo. «Pero los milagros también están en los pequeños detalles, en el amor de nuestras familias, en la fuerza para enfrentar un nuevo día, en las puertas que Él abre cuando menos lo esperamos». Sus palabras resonaron profundamente en la congregación. Muchas personas se acercaron después del servicio para agradecerle por recordarlas de la presencia constante de Dios en sus vidas. Aunque la vida de Xavier estaba llena de bendiciones, también enfrentaba desafíos. El equilibrio entre sus múltiples roles a veces lo dejaba agotado, y había momentos en los que se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente. Pero en esos momentos de duda, siempre encontraba consuelo en la oración. «Señor, dame la sabiduría y la fuerza para seguir adelante. Recuérdame que todo lo hago para glorificarte», oraba con sinceridad. Una tarde, mientras jugaba con Daniel en el patio, Xavier sintió una profunda gratitud por todo lo que Dios había hecho en su vida. Mirando al cielo, susurró: «Gracias, Señor, por darme más de lo que jamás imaginé. Ayúdame a seguir siendo un testimonio de tu amor y tu fidelidad». El tiempo parecía acelerar mientras Xavier continuaba avanzando en su propósito. Ahora era un hombre reconocido no solo en su comunidad, sino también en círculos más amplios. Su historia, que comenzaba con una tragedia, se había convertido en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios, impactando corazones en cada rincón donde era compartida. Sin embargo, Xavier nunca dejó que el reconocimiento opacara el propósito más grande: glorificar a Dios. Una mañana, mientras Xavier revisaba correos electrónicos en su oficina, recibió una invitación especial. La universidad donde había estudiado quería homenajearlo por su trayectoria y su contribución a la comunidad con un premio al mérito. Al leer el mensaje, su corazón se llenó de gratitud. No veía este reconocimiento como un logro personal, sino como una forma de mostrar al mundo lo que Dios podía hacer en la vida de alguien que confiaba en Él. La ceremonia fue organizada en el auditorio principal de la universidad, decorado con luces cálidas y arreglos sencillos pero elegantes. Teresa, Julia y Daniel estaban en primera fila, junto a otros familiares y amigos que habían sido parte de la historia de Xavier. Cuando su nombre fue llamado, los aplausos llenaron el lugar. Con humildad, subió al escenario y tomó el micrófono. «Este premio no es mío. Pertenece a cada persona que ha estado a mi lado, orando por mí, creyendo en mí cuando yo no podía hacerlo. Pero, sobre todo, pertenece a Dios, quien transformó mi dolor en propósito. Cada logro,
Cada paso que doy es para su gloria, dijo con la voz quebrada por la emoción. Durante el discurso, Xavier habló de cómo había aprendido a ver los desafíos como oportunidades para depender más de Dios. Citó Jeremías 29:11, un versículo que había sido su ancla en los momentos más difíciles. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Las palabras resonaron profundamente en los asistentes, muchos de los cuales se sintieron inspirados a reflexionar sobre sus propias vidas. Al terminar la ceremonia, varios estudiantes y profesores se acercaron para agradecerle. Una joven le dijo: «Estaba pensando en abandonar mis estudios porque siento que no tengo lo que se necesita. Pero tu historia me recordó que Dios tiene un propósito para mí. Gracias por compartir tu fe». Esa noche, mientras la familia celebraba en casa, Teresa tomó la palabra. «Xavier, este es el fruto de tu fe. Nunca te rendiste, y Dios está usando tu vida para inspirar a otros. Estoy tan orgullosa de ti», dijo con lágrimas en los ojos. Julia, abrazando a Daniel, añadió: «Lo que Dios ha hecho en nuestra vida es un milagro continuo. Estoy agradecida de caminar este camino contigo». A los pocos días, Xavier recibió una llamada inesperada. Una editorial cristiana había escuchado sobre su historia y quería proponerle escribir un libro. «Creemos que tu testimonio puede llegar a muchas más personas en todo el mundo. ¿Estarías dispuesto a compartirlo en un libro?», le preguntaron, aunque al principio sintió inseguridad. Después de orar y consultar con su familia, decidió aceptar el desafío. «Esto no es para mí, sino para Dios. Si Él quiere que escriba este libro, entonces me dará las palabras», dijo con determinación. El proceso de escribir fue una experiencia profunda y transformadora. A medida que relataba cada etapa de su vida, desde el accidente hasta el momento actual, Xavier se dio cuenta de cuánto había cambiado y crecido. El libro, titulado «Del skate a la gloria», una historia de fe y superación, se convirtió en un proyecto lleno de propósito, escrito con el objetivo de mostrar cómo Dios puede obrar en cualquier circunstancia. Cuando finalmente fue publicado, la respuesta fue abrumadora. Miles de personas comenzaron a escribirle, compartiendo cómo el libro había impactado sus vidas. «Leí tu historia y encontré esperanza en medio de mi propia lucha. Gracias por recordarme que Dios nunca me abandona», decía uno de los mensajes. El libro también abrió nuevas puertas. Xavier fue invitado a programas de televisión, conferencias internacionales y eventos comunitarios. En cada uno de ellos, se mantuvo firme en su propósito de dar toda la gloria a Dios. Durante una entrevista en un canal cristiano, dijo: «Mi vida es un testimonio de la gracia de Dios. Él puede usar nuestras mayores pruebas para cumplir sus propósitos. No importa dónde estés o lo que enfrentes, Él siempre está contigo». Mientras su historia seguía tocando corazones, Xavier nunca perdió de vista lo más importante: su familia y su fe. A pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para orar con Julia y Daniel, para asistir a la iglesia y para seguir liderando el grupo de jóvenes. Sabía que su éxito no provenía de su esfuerzo, sino de la mano de Dios que lo había sostenido en cada paso. Una noche, mientras oraba en su cuarto, Xavier reflexionó sobre todo lo que había vivido. «Señor, gracias por usar mi vida para mostrar tu amor y tu poder. Ayúdame a seguir siendo un instrumento para tu gloria. Todo lo que soy es gracias a ti». Pasaron los años, y la vida de Xavier, que comenzó marcada por una tragedia, se transformó en un testimonio vivo de la fidelidad y el amor de Dios. Ahora, con una trayectoria que inspiraba a miles, su enfoque había cambiado hacia algo aún más significativo: construir un legado que glorificara a Dios en cada detalle. Xavier, Julia y su hijo Daniel vivían una vida sencilla, llena de propósito. Daniel, ya adolescente, mostraba una pasión por el skate, algo que había heredado de su padre. Un día, mientras practicaba en el patio, intentó una maniobra que no salió como esperaba y terminó en el suelo. Xavier, observándolo desde el porche,
Corrió hacia él y le ofreció una mano para levantarse. «Papá, no lo logro», dijo Daniel con frustración mientras se quitaba el polvo. Xavier lo miró con una sonrisa llena de comprensión. «Hijo, en la vida no siempre logramos lo que queremos a la primera. Pero recuerda, con cada caída, Dios nos enseña algo nuevo. Lo importante es levantarse y seguir intentando». Daniel asintió, y mientras tomaba el skate nuevamente, Xavier recordó todas las veces que había sentido que no podía más. Cada caída, cada lágrima, cada duda habían sido moldeadas por la gracia de Dios para llevarlo a donde estaba ahora. La familia seguía activa en la iglesia y en la comunidad. Xavier, quien aún lideraba el grupo de jóvenes, dedicaba tiempo a enseñarles sobre la importancia de confiar en Dios incluso en las adversidades. En una reunión, compartió una de sus reflexiones más profundas. Nuestro verdadero legado no son los logros materiales ni los títulos, sino las vidas que tocamos y las semillas de fe que plantamos en los demás. Un domingo, mientras la iglesia celebraba un evento especial, el pastor Miguel invitó a Xavier a dar un mensaje para la congregación. De pie frente a un auditorio lleno, Xavier compartió algo que había estado en su corazón durante mucho tiempo. Cuando miro hacia atrás, veo un camino lleno de desafíos, pero también lleno de la gracia de Dios. Cada momento difícil fue una oportunidad para aprender a confiar más en Él. Y hoy quiero recordarles que nuestras cicatrices no son marcas de derrota, sino testimonios de victoria en Cristo. El mensaje conmovió profundamente a la congregación. Al final del servicio, muchas personas se acercaron para agradecerle y compartir cómo su vida había impactado la de ellos. Uno de ellos, un joven llamado Andrés, le dijo: «Gracias por recordarme que Dios puede usar nuestras pruebas para algo mayor. Hoy decido entregar mi vida a Él». Xavier sabía que su historia no se trataba solo de él, sino del propósito que Dios había planeado desde el principio. En casa, la vida familiar seguía siendo su mayor alegría. Una noche, mientras cenaban, Daniel hizo una pregunta que dejó a Xavier reflexionando. «Papá, ¿cómo sabes que estás haciendo lo que Dios quiere para ti?». Xavier sonrió y respondió: «No siempre lo supe, hijo. Pero cada vez que oré y le pedí a Dios que me guiara, sentí su paz. Esa paz fue la confirmación de que estaba en el camino correcto. Si buscas a Dios en todo lo que haces, Él te mostrará su voluntad». Esa conversación marcó un punto importante en la relación entre Xavier y su hijo. Daniel comenzó a asistir más regularmente al grupo de jóvenes y, con el tiempo, se convirtió en un líder también. Ver a su hijo caminar en la fe fue una de las mayores recompensas para Xavier y Julia. Unos años después, Xavier fue invitado a predicar en una conferencia cristiana internacional. Frente a miles de personas, compartió su testimonio y el mensaje que había llevado en su corazón durante toda su vida. Dios no nos abandona. Incluso cuando todo parece perdido, Él está obrando a nuestro favor. Hoy estoy aquí porque Él me levantó de las cenizas y me dio un propósito. El impacto de sus palabras fue profundo. Muchas personas dieron sus vidas a Cristo esa noche, movidas por el testimonio de Xavier. De regreso a casa, Xavier reflexionó sobre todo lo que Dios había hecho en su vida. Sentado en el porche junto a Julia, observó a Daniel practicando skate en el patio. «Todo esto es más de lo que imaginé alguna vez», dijo. Julia tomó su mano y respondió: «Es porque pusiste todo en las manos de Dios. Él siempre hace más de lo que podemos pedir o imaginar». Esa noche, antes de dormir, Xavier se arrodilló junto a su cama y oró una vez más. «Señor, gracias por usar mi vida para tu gloria. Cada paso que di, cada caída, cada triunfo, fue parte de tu plan. Mi mayor deseo es que este legado de fe siga impactando generaciones, que mi vida siempre apunte hacia ti». Con esta oración, Xavier cerró los ojos, sintiendo una paz que solo viene de saber que ha vivido en el propósito de Dios.